el que está pagado, el que pecó, Señor, contra ti, hoy pueda ser reconciliado. Yo quiero ser reconciliado contigo hoy, mi Señor. Bienvenidos, Dios les bendiga esta mañana, amados hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos bendiga a través de su bendita palabra. Bendito Padre Celestial, en esta mañana nos humillamos delante de tu presencia. Anhelamos, Señor, que tu palabra venga, Señor, para edificarnos, para liberarnos, para limpiarnos, para poner luz a nuestro camino, Señor, para fortalecernos y alimentarnos. Por favor, papito lindo, Señor, tú eres bueno y lleno de misericordia. En esta mañana que nuestros corazones estén abiertos a ti, a tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana de la congregación, papito, y todos los hermanos que nos están viendo y sintonizando en esta mañana. Permite que cada uno sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús y que la presencia tuya, Señor, sea en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este día y nueva misericordia. Permite, Señor, que sea de bendición en el nombre de Jesús tu palabra. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Hoy estamos aquí dándole gracias a Dios, y a principio del año el Señor ponía una revelación o un rema en mi corazón acerca de buscar todos los versículos referente al 2020. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos en total 11 libros que tienen el capítulo 20 y el versículo 20, haciendo referencia al año que estamos, el año 2020. Y entonces cuando nosotros estamos buscando dentro de la Biblia el capítulo 20 y el versículo 20, nos damos cuenta que no todos los libros de la Biblia tienen el 2020, pero algunos sí. Y entonces los que sí tienen, empezamos nosotros a escudriñarlo y a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros ahí. Ahí Dios tiene un mensaje donde nos va marcando la pauta, qué es lo que quiere de nosotros este año, cuál es su voluntad y su plan para nosotros como iglesia este año. Y entonces mire, yo puse ahí todos los libros del Antiguo Testamento, y los que están en verde, esos son los que sí tienen el capítulo 20 y el versículo 20. Entonces Éxodo sí tiene 20, Levíticos, Números y Deuteronomio. De ahí se brinca a Jueces, y después el primero, el segundo libro de Samuel, el primero y el segundo libro de Reyes, el segundo libro de Crónicas y Job. Son los únicos libros en el Antiguo Testamento que, sumándolos, son 11. Muy bien. Entonces en el Nuevo Testamento también busqué aquellos libros que tienen 20 capítulos o más, pero que incluían el versículo 20. Hay algunos libros que tienen 20 capítulos, pero no tienen un versículo 20. Entonces solamente agarré, amado hermano, los que sí tienen el 20 para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que Dios quiere de nosotros este año. En el Nuevo Testamento está Mateo, Lucas, Juan y Hechos. Esos 4 libros sí tienen 20. Y entonces cuando sumamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son un total de 15 libros. Entonces a mí me llama la atención, amados hermanos, porque estos 15 libros es un múltiplo de 3, o sea 5 por 3 son 15. Y entonces el 5 representa gracia para nosotros. Y eso es algo que nuestras coberturas, el apóstol Sergio siendo más específico, que ese es lo que debemos de estar pidiendo, lo que debemos de estar clamando, que el Señor nos dé gracia. Y la gracia sirve para muchas cosas. La gracia sirve para poder estar bien delante del Señor. La gracia sirve, amados hermanos, también no solamente para hallar favor delante de Él, sino para que Él nos dé la bendición de poder ser transformados, de poder cambiar.
porque a veces tú y yo no podemos cambiar. A veces nos hemos esforzado en nuestras propias fuerzas y cambiar ciertas áreas de nuestras personas, pero no podemos y necesitamos la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios va a hacer que el poder del Espíritu Santo nos transforme. Entonces, este año, hermano, mire, gracia sobre gracia sobre gracia. Y damos gracias a Dios por ello. Ok, sigamos. Entonces, solamente recapitulando, la vez pasada que prediqué acerca del año 20, el versículo 20, vimos estos versículos que están en la pantalla, Éxodo 20:20, y ahí tocamos los puntos de que en Éxodo 20:20, hermano, mire, el primer libro nos estaba marcando, estábamos asombrados cómo nos estaba marcando lo que estamos viviendo este año. El primer punto es que no tuviéramos miedo. Y entonces esto es lo que el Señor nos quiere ministrar. Ministrar todo temor, todo miedo de las cosas que están pasando. Número 2, que estamos a prueba. 3, que todo esto sirve para que crezcamos en el temor a Jehová, para que crezca nuestro temor a Dios, temor reverente, reverencia hacia Dios y hacia las cosas de Dios, porque en ocasiones, amados hermanos, estaban poniéndolo en segundo, en tercero y en cuarto lugar, no tenían tiempo para buscar las cosas de Dios o dedicarle a Dios el tiempo del Señor. Y la otra también dice en Éxodo 20:20 que era para no pecar, para buscar la santidad delante de Dios. Entonces, muy bien, sigamos acá. Otra de las cosas que vimos también en Levíticos capítulo 20, versículo 19 al 21, era para quitar el pecado. Seguía, digamos, ese eslabón, seguía también esa cadenita que decía en Éxodo 20:20 de no pecar, y entonces ahora era para quitar el pecado en Levítico capítulo 20, versículo 20, específicamente para quitar el pecado sexual. Y estuvimos hablando acerca de ello. En Jueces 20:20 hablamos también de una guerra interna, porque se levantaron 11 tribus de Israel para pelear contra una tribu llamada Benjamín. Y entonces eso hablaba de una guerra interna y Jehová lo estaba aprobando. Incluso ellos inquirieron, las 11 tribus inquirieron, buscaron al Señor y le preguntaron que si iban a pelear. Y entonces el Señor estaba en el asunto. Eso es lo que tenemos que hacer, pelear y guerrear este año internamente. Aquí con las áreas, hermano, que están muy fuertes, que han sido como, hermano, una fortaleza dentro de nosotros y que no hemos podido vencer. Ese carácter, tal vez, esas cuestiones de pensamientos o mentalidades equivocadas y erróneas. ¿Qué sé yo, hermano? Guerra interna, eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que debemos de estar haciendo en nuestra casa en estos días. De estar escudriñando nuestro corazón, de poder ser como aquellos seres vivientes que estaban llenos de ojos, que dice Apocalipsis, por dentro también, ver aquellas áreas y reconocerlas delante de Dios, hermano, y que Dios nos dé la victoria sobre aquellas áreas que no agradan a Dios, que están todavía dentro de nosotros. Dios nos está dando esta oportunidad tan hermosa para, hermano, prepararnos. Mire, tristemente, yo me daba cuenta que otras iglesias, otros hermanos, ni en cuenta de lo que está pasando ahorita espiritualmente. Claro, ellos se dan cuenta que hay una pandemia, que ahorita estamos encerrados, pero muchos hermanos, muchas iglesias, ni siquiera les están preparando para la venida del Señor. No les están preparando, no les están predicando para qué Dios está permitiendo este tiempo. No les están enseñando cuál es el propósito de Dios ahorita. Y ellos ni siquiera se están preparando, amados hermanos. Mucha gente que está en iglesias, y ellos lo ven simple, ellos lo ven como que va a pasar y ya cualquier cosa. Y no entienden, hermano, no se dan cuenta, pero damos gracias a Dios que Dios nos está hablando a usted y a mí a través de su palabra. Gracias, Padre.
Entonces mire, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, también decía que nosotros debíamos de confiar en Dios y sus profetas. Entonces, otra de las cosas, reitero, hay profetas que Dios ha levantado. Hay ministros, vamos a ponerlo así, vamos a ampliar un poquito el término. Hay ministros que Dios ha levantado. Hay trompetas que ahorita están preparando al pueblo de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, Él levantó un profeta llamado Juan el Bautista. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que dice su palabra: preparar el camino. Preparar el camino. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hoy como trompetas de Dios, como profetas que estamos hablando la palabra y estamos hablando de parte de Dios? Prepararlo usted, preparar a la novia que esté bien dispuesta, como lo dice también de Juan el Bautista, preparar un pueblo que esté bien dispuesto. Y entonces ahorita eso es lo que nos toca a nosotros. Pero reitero, hermano, hay muchos que no se están preparando y hay ministros que ni siquiera están preparando. Les están hablando de un montón de cosas, pero no les están hablando de la venida del Señor y de la santidad y la preparación que se necesita en esos tiempos. Mire, entonces también Jueces capítulo 20, versículo 19 al 21. Entonces también ahí vemos que el pueblo de Israel iba marchando, iba avanzando, pero de repente, amados hermanos, Edom estaba en el camino y no les permitió pasar de una manera recta, tuvieron que rodear. Entonces esto nos habla de oposición. Acuérdense que eso ya lo hablamos. Y entonces cuando nosotros hablamos de este año, usted tiene que entender cuántos de nosotros ya estamos teniendo oposición. Ya hemos tenido oposición del enemigo, amados hermanos. El Señor ya nos los había hablado. Que no se le haga extraño, que no se le haga raro, que hay oposición. Incluso ayer hablábamos de sueños y visiones, y esta semana algunos hermanos han tenido una oposición de parte del enemigo, para que usted no viva o siga caminando de una forma recta. Entonces, muy bien, ya vimos, ya recordamos la predicación pasada. Ahora vamos a seguir viendo algunos versículos, claro, hasta donde el Señor nos permita. Yo le soy sincero y le dije la vez pasada, la mayoría de los versículos yo no tenía un rema, yo no tenía una revelación de ellos. Pero el Señor empezó a revelar poco a poco y todavía me faltan algunos, por eso hoy no los voy a predicar, pero de los cuales el Señor ya me dio entendimiento y revelación. Entonces eso es lo que le voy a compartir el día de hoy. Pero Dios es bueno, Dios nos va a ir revelando. La revelación es progresiva, no te la da todo de un solo. Va en aumento, como la gloria del Señor. Vamos de gloria en gloria. Cada vez la revelación de la palabra va a ser mayor, va a ser más clara la luz de Dios en la palabra y en nuestras vidas también. Entonces, mire, Deuteronomio capítulo 20, 19 al 20, dice: cuando sities una ciudad por muchos días, sitiar es rodear, que no pueda entrar ni salir nada. Entonces rodear esa ciudad para poder, hermano, mermarla y conquistarla. Y entonces dice, una vez más, cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo el hacha contra ellos, no los talarás, pues de ellos puedes comer, ¿por qué? ¿Es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? Entonces Dios les estaba diciendo, cuando ustedes siteen y conquisten, de ahí hay recursos y ustedes los pueden tomar, se pueden beneficiar, es parte del botín, los recursos que están ahí, es para ustedes. Versículo 20. Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar. Ahí ya Dios nos está hablando.
para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Entonces, ahí nos damos cuenta, amado hermano, que el Señor sí estaba permitiendo el árbol que tenía fruto, decía, ese no lo tales, ese déjalo ahí, ese es un botín, pero el árbol que no da fruto, entonces ese sí tálalo. Ahí ya Dios nos está hablando, amado hermano. Acuérdese que Jesús en una ocasión dice que Él se acercó a una higuera y dice que Él quería buscar fruto en ella porque Él tenía hambre y no encontró fruto, y entonces la maldijo. Los árboles muchas veces están representados como hombres. En una ocasión Jesús estaba sanando a un ciego y Él tuvo que bendecirlo 2 veces. Y entonces la primera vez le dijo, ¿qué ves? Y dijo, veo como hombres que son como árboles. Esa es una. Y dice, y los árboles del campo palmearán. Eso habla a nosotros, amados hermanos. Y dice que nosotros seremos como árboles plantados junto al río. Entonces hay mucha escritura que refleja que nosotros como árboles debemos de dar fruto. Incluso Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Nos hace una referencia a que nosotros representamos árboles y que debemos de dar fruto. Pero mire, como que yo alcanzaba a ver por varios versículos del 2020 que este es un año, hermano, definitivo. O damos fruto, o damos fruto. En otra ocasión, hablando una parábola a nuestro Señor Jesucristo, Él decía que había un árbol que no estaba dando fruto y que Él cada año lo trabajaba y lo abonaba, y entonces que el dueño de ese lugar le decía, ya córtalo, y le decía a aquel que lo estaba trabajando, espérate, permíteme un año más, una oportunidad más de trabajar ese árbol. Hermano, esta es una oportunidad más. Esta es siento yo, amado hermano, que esta es tal vez la última, perdónenme, me estoy arriesgando a decir esto, pero esta es la última oportunidad que Dios nos está dando para arreglarnos y dar fruto. Aquellos que no han dado fruto como Dios quiere, aquellos hermanos que han estado concentrados en otra cosa y no en darle la prioridad a las cosas de Dios. El fruto lo podemos ver en muchos aspectos. Fruto de labios que confiesen tu nombre. Aquellos que no les gusta alabar, les da pena. O a la hora de la alabanza, están para allá, están para acá, están agarrando el niño, están agarrando agua, hermano, y están en todo, pero no están dando un fruto de alabanza, de adoración, no están concentrados ahí, dando fruto. Entonces, mire, hay otro, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que no se han llenado del Espíritu Santo y por eso no hay fruto del Espíritu de Dios. Amor, paz, bondad y todo lo que habla acerca del fruto. Entonces, mire, los árboles sin fruto son destruidos, son talados. Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error, de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ayer también hablamos acerca de la rebelión un poquito. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor. Mire, son gente que está dentro de la iglesia y no tiene temor de Dios. No tiene reverencia, no tiene respeto a las cosas del Señor. Y dice aquí, apacentándose a sí mismos, se alimentan. Eso es lo que significa apacentar. Se alimentan a sí mismos. Son nubes sin agua. No tienen palabra, hermano. No la viven. Llevadas por los vientos, por una doctrina y por otra. Árboles, mire, ya ve cómo habla de hombres que son árboles. Árboles de otoño. ¿Cómo son los árboles en otoño? No tienen fruto. Y aparte de que no tienen fruto, no tienen hojas.
Entonces, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Quiere decir, hermano, que no son estables, no se arraigan, no echan raíces. Escuche, ahí hay tanto que predicar. Pero quiero concentrarme cuando les dice, son árboles sin fruto, árboles de otoño. Pero usted y yo debemos de ser árboles, hermano, de la primavera. Árboles donde damos fruto, amado hermano. Mire, entonces habla ahí de tres tipos o 3 personas o personajes, y da ejemplos que ellos, ese tipo de personas, así son, árboles de otoño sin fruto. Número 1, habló de Caín. ¿Qué hizo Caín? ¿Cómo es un árbol sin fruto, pastor? ¿Cómo le hago? ¿Qué hizo Caín? Caín mató a su hermano. Hoy en día la palabra de Dios nos enseña que murmurar, hablar mal, mire hermano, cuando la gente saca la tijera, ¿verdad? Y está murmurando y criticando a los hermanos, eso también es matar con nuestros labios, con nuestra boca a los hermanos. Entonces, este año se tiene que acabar eso, hermano. Este año tenemos que dejar de murmurar. Tenemos que dejar de hablar mal de los hermanos, porque si no, entonces lo que vamos a hacer es caer en el camino de Caín, y lo que vamos a hacer es ser un árbol sin fruto. Pero tenemos que tener temor en nuestros corazones, porque acuérdense que estos no tenían temor. Y entonces, pero usted y yo, Caín no tuvo temor de matar a su hermano. Hay gente que no tiene temor de hablar mal de otros. Uno debe de tener temor de Dios, de si no, yo no voy a estar hablando mal. Aunque hicieron mal, Dios los bendiga. Aunque te maldijeron, Dios los bendiga. Dios los guarde, Dios les prospere, Dios les dé más que a mí, Dios los levante más que a mí. No sea un árbol sin fruto, hermano, porque este año Dios nos está marcando que este año es crítico, es definitivo, es decir, o se definen o se definen. Hermano, yo creo que hay que atender la voz de Dios. Y también dice aquí, error de Balaam. Entonces también marca que Balaam era un árbol sin fruto. Era árbol, pero era sin fruto. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se quedó Balaam como un árbol sin fruto? ¿Sabe por qué? Porque a él le gustaba lucrar con las cosas de Dios. Tenía un área en su vida que amaba más la economía, que amaba más el billete que las cosas de Dios. Hermanos, por eso Dios nos está llamando un poquito la atención, porque algunos han amado más el buscar las cosas terrenales, el darle prioridad. Mire, hermano, hay gente que va a la iglesia y está, su mente y su corazón está en lo terrenal, en lo material, en su trabajo, y no está en la iglesia. Hay gente que no viene, ya por lo menos fue a la iglesia, ¿verdad? Pero su mente y su corazón no está ahí, está en los negocios, está en lo material. Y hay otra que ni siquiera llega a la iglesia por estar en los negocios y por estar en lo material. Entonces, hermano, tenga cuidado, porque aquí nos marca que podemos ser árboles sin fruto. Es obvio, si está en la iglesia y no está pensando, no está sumergido en las cosas de Dios, es obvio que no va a dar fruto. Eso es obvio, y mucho menos si no viene a la iglesia. Es obvio que no va a venir un fruto de parte del Señor. Entonces, esas son las áreas, amados hermanos, que tenemos que corregir. Yo sé que estoy hablando muy directo ya, pero es necesario, amado hermano. Es importante, porque esto es un año definitivo. Nos tenemos que definir. ¿Se acuerda de Elías? Estamos en los tiempos, estamos en los días de Elías. Y algo que Elías hizo fue definir al pueblo. ¿A quién van a servir? Defínanse, pueblo de Dios, ¿a quién van a servir? ¿A Baal o al Señor? ¿A Dios o van a seguir haciendo lo que venían haciendo? Para eso Dios levantó a Elías, para definir al pueblo. Y gracias a Dios, mire, dice la Biblia que ellos se definieron a servir al Señor y empezaron a destruir todos aquellos altares que ellos habían levantado.
¿Qué significa eso? Que usted se va a definir y usted va a decir, yo quiero servir al Señor. Ahora entiendo que no estaba haciendo las cosas bien. Voy a dejar de poner en primer lugar el trabajo y aquellas cosas que siempre le daba prioridad y al Señor le daban segundo y en tercer lugar. Hoy me voy a definir. Pero mire, hermano, tenemos que definirnos para no quedarnos como árboles sin fruto. Si no, hermano, pura gran tribulación. No lo estoy amenazando, le estoy enseñando. Le estoy advirtiendo que hay un peligro delante de nosotros. Dios es bueno. Dios nos está advirtiendo que este es un año de definirnos. Y yo me tengo que definir más todavía por el Señor. El otro que menciona es Coré. Y Coré, amados hermanos, su error de él. Entonces ya vamos, no tener amor fraternal. Poner en primer lugar las cosas materiales, económicas, antes que a Dios. Y hermano, ni siquiera toqué lo del diezmo, ¿verdad? Porque hay gente que no diezma. ¿Sabe por qué? Porque ama más su dinero, ama más sus cosas materiales. Pero bueno, no me voy a meter ahí, aunque ya se lo dije. Pero sigamos acá. Y entonces también Coré cometió este error. Un error garrafal, hermano. Se puso en contra de su autoridad. Él se levantó, él y un grupo se levantaron en contra de Moisés. Y entonces el Señor le habla y le dice que Coré era como un árbol sin fruto. Amado hermano, ¿cómo le puedo decir? Aprendamos de David. David tenía un líder. David tenía un líder que se llamaba Saúl. Y Saúl, hermano, fue tan mal líder que llegó hasta estar endemoniado y quería matar a David. Sin embargo, David nunca se levantó contra su autoridad. Y él tenía en su corazón, lejos esté de mí, rebelarme en contra de mi autoridad. Aunque Dios ya lo había ungido a él, Dios ya lo había escogido a él, pero él respetaba el turno, aunque Dios ya lo había escogido y le había hecho el llamado. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, si hay rebeldía. Y yo no solamente me refiero a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades de la iglesia. Puede ser tu jefe en tu trabajo, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, si todavía estás bajo su tutela. Puede ser tu esposo. Yo no sé qué autoridad hay en tu vida y que de repente, hermano, salga esa rebeldía. Acuérdense que la palabra del Señor nos dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Dios los ha permitido. Hermano, otra vez les digo, yo en lo personal, yo no le pongo sobrenombres a la policía. ¿Por qué? Porque son una autoridad que Dios puso. Y yo he escuchado hermanos que les dicen sobrenombres a la policía. Y usted sabe cuáles sobrenombres aquí en México son comunes. Hermano, no le falte respeto, porque son autoridades que Dios ha permitido, bien o mal. No ponga memes de los presidentes. Al contrario, que su corazón se contriste por decir, yo no voy a participar en eso, porque es una autoridad que Dios puso. Yo no quiero ser un árbol sin fruto y entrar en rebeldía y en rebelión como Coré. Bien. Vamos a seguir en este tema. Tremendo lo que Dios nos está hablando. Mateo capítulo 13, 22. Le voy a pedir a la pastora que lo lea. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones, afán, del mundo y engaño, amor, de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mire, ya ve. Mire cómo aquí también este versículo habla de aquellos que se quedan sin fruto. Seguimos aprendiendo de que no seamos árboles sin fruto. Yo puse entre paréntesis afán y amor porque otra versión, en lugar de poner preocupaciones, usa la palabra afán. Y en lugar de poner el engaño, pone la palabra amor. Entonces leámoslo con esas palabras, ¿verdad? Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, la semilla es la palabra, mas los afanes del mundo, oiga,
Quiere decir que tú puedes estar recibiendo el Evangelio. El Señor te puede estar trayendo palabra y Evangelio. Incluso, hermanos, ¿cuántos están en casa escuchando la palabra y están cocinando? ¿Cuántos están escuchando la palabra en casa, y están barriendo y están trapeando? Cuando ahorita este momento es para congregarnos, para sentarnos, para escuchar y sumergirnos en lo que Dios nos está hablando. Y hermano, y no alcanzan a escuchar la predicación bien, no alcanzan a alimentarse bien, de una manera superficial. ¿Sabe por qué? Porque esta tierra tiene espinos. Porque están en esto, están en el otro, y ahorita vengo, y están limpiando aquí, están limpiando allá, y no se sientan como María a escuchar, a tomar la mejor parte. Entonces, hermano, no está concentrado. Quiere decir que hay espinos en la tierra. Gloria a Dios, hermano, me encanta predicar a través de este medio, porque así ya no veo caras que se enojan o se molestan, ¿verdad? Pero yo sé que usted no, yo sé que usted está recibiendo la palabra con gozo, con alegría. ¿Cuántos dicen amén ahí, verdad? Amén, gloria a Dios. Muy bien, y entonces dice, las preocupaciones, los afanes del mundo. Ya ve cómo le estaba diciendo hace rato. Van a la iglesia, están en la palabra, pero no están en la palabra. Están en el celular viendo otras cosas que no son de la iglesia. Y hermano, a veces queremos pasar por listillos. No, es que sí, a la par tengo aquí la Biblia, pero también estoy, hermano, contestando mensajes del trabajo y esto y lo otro. Y hermano, estamos en otras cosas. Tenemos que definirnos, hermano. Si no, vamos a ser árboles sin fruto. Por eso no hemos dado fruto. Esas son las cuestiones que no nos han permitido dar fruto. Sigamos acá. Y el engaño o el amor. Dijimos que íbamos a leer las palabras en paréntesis. Y el amor de las riquezas ahogan la palabra. ¿Cuántas veces el amor al dinero ha ahogado la palabra que se te ha predicado, que se te ha enseñado acerca de la ofrenda y el diezmo? Tremendo, hermano. Sigamos acá. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. Miren, por eso la gente anda allá. Miren lo que dice el Código Real. El engaño de pensar que todo se alcanza con las riquezas materiales. A veces uno piensa, mire, daba un ejemplo el apóstol Sergio. Y yo no puedo dar por hecho que todos estamos escuchando todas las predicaciones. Yo no alcanzo a escucharlas todas, son demasiadas, pero trato de estar metido, trato de estar escuchándolas y de estar al tanto de lo que está predicando mi cobertura. No dejando a un lado el apóstol José Antonio, ni no dejando a un lado el apóstol Haroldo. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que él daba un ejemplo que a mí se me hacía, no por defenderme, no, sino que me abría el panorama de que muchos cristianos piensan así. Y le voy a decir por qué, porque yo vi una notificación en Facebook que no pude resistir, hermano, comentar algo. Y entonces hay cristianos que ahorita le están tirando a los pastores. Y entonces, ¿sabe por qué? Ahorita los pastores deben de sacar los diezmos y ayudar. Y es cierto, los pastores debemos de estar atentos al rebaño y ayudar en lo que uno pueda a la grey. Y con todo gusto lo hacemos. Y como dijo el apóstol Sergio, hermano, nosotros no estamos tocando trompeta. Por eso muchos no se dan cuenta. Pero nosotros ayudamos y nos gusta ayudar. Y entonces, pero sigamos acá. Y entonces, hermano, no me pude resistir. Y contesté eso, ¿verdad? Y entonces el apóstol Sergio decía que la gente ahorita está viendo los pastores, aquellos que oran y tal vez no están ayudando económicamente o con una despensa a la gente. ¿Cómo ve la gente a esos pastores? No tienen amor de Dios, no están haciendo nada. Pero usted no sabe si están orando. Usted no sabe si están clamando al Señor. Usted no sabe si están pidiendo misericordia y pidiendo que no les falte. Pero ¿sabe cómo ve el ser humano? Al pastor que sí está dando una despensa, lo ve mejor. Lo ve mejor. Pero
Otra cosa que nosotros perdemos de vista es que la despensa se le va a acabar. La despensa se le va a acabar. En algún momento es un material y se va a acabar. Por eso dice aquí, el engaño de pensar que todo se alcanza con las riquezas materiales. Pero hay una riqueza que es mucho mayor, que es mucho mejor, que es la riqueza espiritual. ¿Qué es la riqueza espiritual? Se lo voy a poner en este ejemplo. ¿Qué es mejor, hermano? Darle un pez o un pescado, ya, ¿verdad? Porque ya se sacó del agua, un pescado. O, hermano, o darle la caña y enseñarle. ¿Qué le va a ser más beneficioso? Ambos, pastor. Amén, ambos. Y eso es lo que necesitamos hacer, ambos. Pero lo que yo le estoy diciendo es la perspectiva, que a veces tenemos mentalidades que no son correctas. Sigamos acá, Dios habla hoy. Pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado. Anoche leíamos que los ricos no pueden soñar, no pueden tener sueños, no pueden descansar. Y si sueñan están todos estresados. Como aquel que soñaba 2 más 1 toda la noche, ¿verdad? Y entonces, amado hermano, ¿por qué el rico no puede descansar? Porque solamente está en su alma, en su mente, en su corazón, sus cosas materiales. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y esto, y lo otro. Y es que, y hermano, y ahí está su mente y su alma. ¿Será que usted tiene espinos? Hoy es día de quitar todos esos espinos. De dejar de preocuparse por esas cargas materiales. Se preocupan demasiado. Miren lo que dice Mateo 13:22. Traducción lenguaje actual. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Eso también, hermano, nos lleva a que seamos árboles sin fruto. Puede ser que escuchemos la palabra, pero eso es lo que necesitamos cambiar este año. Que verdaderamente el mensaje cambie nuestras vidas. Me recuerdo que en una ocasión yo hablé con unas jovencitas y hace años atrás y me senté para corregirlas y les dije, hermanitas, miren esto. Ah, sí, Dios ya nos había mostrado. Entonces yo me quedé, si Dios ya te había mostrado, entonces ¿por qué no la has corregido? Entonces, ¿por qué no has permitido que esa palabra venga a cambiar tu vida? ¿Por qué no hemos permitido que mucha palabra venga a cambiar nuestra vida, hermano? ¿Por qué no hemos permitido eso? Nos vamos a quedar como árboles sin fruto si no dejamos. Quiere decir que nosotros tenemos que darle esa autoridad a la palabra. Algo clave para ser un buen cristiano es que nuestro corazón esté dispuesto. Es disponer nuestro corazón, es recibir el consejo, la instrucción, incluso a veces reprensión de la palabra. Pero mire, hermano, si alguien no se deja reprender, si alguien no se deja instruir porque ya lo saben todo, no, a mí ¿quién me va a enseñar? No, pues si yo tengo tantos años en el evangelio, no, pues a mí, hermano, se va a quedar como árbol sin fruto. No va a permitir. Como pastor he tenido que sentarme con mucha gente, y no solamente de la iglesia, de muchas iglesias, de muchos lugares del país. Y me ha tocado sentarme con gente que todo lo sabe, que no se deja corregir, que cuando uno les dice, aún en amor, no, hermano, es que usted, no, pero es que, hermano, se van a quedar como árboles sin fruto. Sigamos acá. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Miren, en 2 cosas. Solamente están, es que yo necesito esto, es que necesitamos lo otro, es que necesitamos acá. ¿Y qué es lo que Dios quiere? No están pensando en cuál es la voluntad de Dios. La prioridad de su pensamiento es lo que yo necesito. No es lo que Dios quiere para mí. Se queda como árbol sin fruto. Lucas 12:22 en adelante. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Mire, hermano, ahorita
sus mejores, perdónenme, sus mejores atuendos, mis mejores garras. Ahorita no los podemos sacar. Versículo 23. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. Mire, hermano, usted tiene casa, usted tiene cuenta de banco. Ay, pastor, pero hay poquito, pero usted tiene. Ellos ni siquiera tienen, y Dios los alimenta. Nosotros valemos mucho, tú vales más. Tú vales la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no se va a preocupar el Señor por ti? ¿Cómo no? Dios te va a proveer. Y entonces dice, ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? Y Dios les alimenta a las aves. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté? Ahí está el Señor ministrando hoy las preocupaciones y la ansia. La ancianidad, pastor, no, la ansiedad. Y entonces dice, puede añadir una hora al curso de su vida. ¿Tú puedes añadir una hora al curso de tu vida? No, ni yo. Eso está en las manos de Dios. Y entonces dice, si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño como añadir una hora al curso de su vida, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Amado hermano, descansemos. Acuérdese que hace 2 años el Señor nos ministró todo el año del reposo. Aprenda a reposar, a descansar en Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro proveedor. A veces necesitamos ministrar y recordarle al alma eso, amado hermano. Entonces, mire, recuérdele a su alma, Dios es tu papá. Dios, y como Padre, Él te va a suplir todas tus necesidades básicas. Tal vez no como tú quieras, ¿verdad? Pero necesidades. Él te va a proveer. Versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de esos. Hermano, mire, y Salomón sí trabajaba y no llegó a vestirse como Dios viste a los lirios. Y si Dios viste así a la hierba del campo, hermano, Dios alimenta a los animalitos. Dios viste la hierba del campo. ¿No nos va a alimentar y vestir a nosotros? Y entonces dice aquí, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Entonces Dios nos está ministrando lo que está pasando ahorita, las preocupaciones, la ansiedad y la poca fe. ¿Cómo nos está ministrando? Nos está ministrando con la palabra. Algo que debemos de hacer cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios es añadirle fe. Cree esta palabra. Este año, para nosotros no quedarnos sin fruto, tenemos que creer. Por eso Dios ahí nos metió. Cree que Dios te va a suplir. Cree que Dios te va a proveer. No reniegues de la situación. No blasfemes. No vayas a ser como la mujer de Job, que le dijo, maldice a Dios y muérete. No, hermano. No hables mal, habla mal de Dios. Mal, dice mal. No hables mal, dale gracias. Yo sabe que una de las cosas, le soy sincero, no soy perfecto, amado hermano, pero yo le he dado gracias Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias por esta cuarentena. Gracias por darnos esta oportunidad. Es misericordia. Gracias, Señor, por permitir que esta situación nos haga volvernos a ti, nos haga buscarte más. Gracias, Padre. Gracias porque tengo un tiempo. Mira, hermano, gloria a Dios. Gracias a Dios. Lucas 12:29. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Ese es Jesús hablándote. No te preocupes, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente. La ansiedad es para el mundo, no es para ti, no es para mí. Para ti, para mí es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, hermano, yo estaba asombrado, ¿verdad? Le quiero dar un pequeño testimonio de muchos que hemos oído en estos tiempos de cómo Dios ha sustentado a su pueblo y cómo Dios ha suplido.
Hoy es domingo, creo que sí, ayer estaba hablando con una hermana de allá de Estados Unidos y resulta que allá el gobierno, a algunos hispanos, no todos, pero algunos hispanos, el gobierno los apoyó con $1,000, $1,200 para ser exactos. Y entonces esta hermana me habló y me dijo, y muy contenta de cómo Dios le había suplido, y ella todavía le siguen cobrando la renta, y sin embargo Dios le suplió, y ella ya está desempleada. Y entonces Dios le suplió. Mira, hermano, no fue poquito, fue bastante. Y aparte de eso, todavía está en veremos, ¿verdad? Ella tiene que checar, pero ¿sabe qué hizo el gobierno? Después de depositarle los 1,200, le depositaron otros $2,000. En total le depositaron $3,200, hermano. Entonces ella está nerviosa, ¿verdad? Y el lunes, mañana, va a estar llamando y decir, oye, me depositaste de más. Pero yo estoy pidiéndole al Señor que el gobierno le diga, quédate con eso. Y entonces, mire, hermano, ¿cómo Dios es tan grande? Y he escuchado, ese es un testimonio. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor. Porque nosotros estamos no preocupados, sino nuestra prioridad es buscar las cosas de Dios. Entonces aquí ahorita nos vamos a dar cuenta cómo el Señor dice, no busques esto, pero sí busca mi reino. Está cambiando la búsqueda. Y aquí dice, vosotros no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Versículo 30, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Hermano, yo no le estoy diciendo que no, hay que ser equilibrados. Yo no le estoy diciendo que no busque trabajo, que no haga lo suyo, hermano. Pero no esté ansioso, no esté ahí tronándose los dedos y teniendo un ataque de crisis nerviosa. Tranquilo, usted haga lo suyo y deje que Dios obre lo que usted y yo no podemos hacer. Esas son las cuestiones del mundo, todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Papá Dios lo sabe. Él es tu Padre, no solamente es Dios, es tu papá. Y como Padre Él sabe que tú necesitas comer. Si tú como Padre humano, terrenal, te quitas el bocado de tu boca para darle a tus hijos, imagínese el corazón de Dios. Él es el dueño de todo el oro y la plata, amado. Versículo 31. Mas buscad, mire, ahora sí, mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. ¿Ya ve? Dios nos está diciendo, cambia tu búsqueda. Cambia tu búsqueda. Busca primeramente el reino del Señor. Ponte a orar, ponte a leer la palabra, ponte a adorar a Dios, ponte y a eso busca. Porque antes, hermano, antes de entrar a la cuarentena, y algunos todavía están tan concentrados en eso que no están buscando a Dios. Las prioridades estaban invertidas. Algunos todavía están invertidas. Y por eso el Señor nos está diciendo, arregla tus prioridades. Lo que realmente debes de buscar es primero a Dios. Dios te va a suplir. Confía que Él te va a suplir. Tú haz lo tuyo, tú sal a trabajar, tú busca tu trabajo, pero en paz, creyendo que Dios va a usar cualquier medio. Puede ser que Dios te provea por tu trabajo, puede ser que no. Puede ser que Dios le ponga a alguien regalarte una ofrenda, puede ser que no. Puede ser que Dios use a alguien a regalarte una despensa. Las bendiciones pueden llegar de muchas formas, de muchas maneras. Mire, Lucas 12:31. Busquen el reino de Dios por encima. Entonces el último versículo lo puse en diferentes versiones para que tengamos un mejor entendimiento. Busquen el reino de Dios por encima. Entonces ahí ya nos dice que también busquemos las otras cosas, ¿verdad? Porque también la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, si tú puedes buscar trabajo, adelante, busca la forma, pero no estés ansioso, no estés preocupado. Dice aquí, por encima de todo lo demás, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Que tu prioridad sea buscar el reino de Dios. Y Él
les dará todo lo que necesitan. Miren, Dios habla hoy. Qué linda palabra. Esta palabra es para animarte. Esta palabra es para fortalecerte. Amén, Señor. Yo voy a hacerte caso. Voy a buscar primeramente, por encima de todas las cosas, te voy a buscar a ti. Lucas 12:31. Ustedes pongan su atención en el reino de Dios. Ahí debe de estar nuestra atención. Y recibirán también todas estas cosas. Traducción lenguaje actual. Lo más importante, aquí lo dice la palabra, ¿qué es lo más importante? Es que reconozcan a Dios como único rey. Miren, como único rey. Eso es lo más importante. Dice, todo lo demás, Él se los dará a su debido tiempo. Gloria a Dios, a su debido tiempo. Entonces, amado hermano, tenemos que reconocer a Dios como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que ponerle atención al reino de Dios, porque a veces estamos distraídos. Incluso, hermano, a veces ni siquiera nos sentamos, nos conectamos a esta hora y no estamos atentos a las predicaciones, las cápsulas de fe que el Señor nos ha estado dando. Y resulta ser, hermano, que ahí, en ese alimento, está lo que tú estás necesitando. Pero ¿sabe por qué? Porque nuestra atención no está en las cosas del cielo. Por encima de todas las cosas, primero honrar a Dios, primero buscar a Dios. Entonces, esa es la clave. Dios nos está dando la clave. Gloria a Dios. El segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 20. Vamos a ver un versículo más. Tenemos algunos 15 minutos todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Entonces, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el acueducto y trajo agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mire lo que está pasando en el capítulo 20, versículo 20 de Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes. Dios nos está hablando para este año. ¿Qué pasó ahí? Dice que este rey llamado Ezequías, que él, hermano, trabajó, ¿sabe para qué? Para hacer un estanque y llevar del estanque agua a través de un acueducto y llevarla a la ciudad, para que toda la ciudad, todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudiera tener agua. ¿Sabe qué estamos haciendo los ministros en estos días? ¿Sabe por qué los retiros virtuales? Miércoles, todo el miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el jueves desde las 8 hasta las 10, todo el viernes, los sábados, hermanos, les estoy mandando como ayer en la noche, discipulado, los domingos ahorita en la mañana, la pastora y yo estamos tratando de llevarles temas matrimoniales, cápsulas de fe lunes y martes. ¿Sabe qué estamos haciendo? Tratar de llevarles agua. El apóstol está dejando, o sea, ahorita internet, YouTube, Facebook, las páginas que nosotros tuvimos que hacer, que antes no teníamos, se han convertido en estanques. Se han convertido en que usted se puede meter ahí y agarrar agua hasta saciarse. ¿Por qué, hermano? Porque estamos con la mentalidad de llevarles agua al pueblo de Dios, que no les falte la palabra del Señor, y más ahorita en estos tiempos tan críticos. Hermano, yo no sabía esto del 2020. Dios es bueno y Dios nos está mostrando qué es lo que Él tenía. Yo tengo para usted estanques, yo tengo hombres, reyes, gente de jerarquía, gente que está al frente del pueblo, que se están preocupando por hacer acueductos y llevarles agua. Hermano. Y entonces, ¿qué será de que el rey se esté preocupando, en este caso, el rey Ezequías, de llevar y hacer un acueducto, invertirle tiempo para llevarle agua y el pueblo de Dios no la esté tomando?
Perdóneme, hermano, otra vez ya lo estoy regañando, ¿verdad? Como que hoy venimos con un espíritu medio regañón. Pero hermano, ahorita lo necesitamos. Necesitamos jalarle las orejitas. Porque a veces usted no entiende, es un poquito necio, hermano. Entonces, aprovechemos ahorita el agua. Aprovechemos que hay gente que se está preocupando por hacer un acueducto y llevarle agua. Génesis 26:15. Me acordé cuando estaba leyendo esto, me acordé de Abraham. Abraham, amado hermano, dice Génesis 26:15, 18 y el 21, dice que él empezó a abrir los pozos que había hecho su padre. Perdón, no Abraham, Isaac. Isaac empezó a abrir los pozos que había hecho su padre Abraham. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los filisteos habían cerrado los pozos. A los pozos de agua les habían echado tierra. Porque ellos querían afectar. Los filisteos. El enemigo quiere afectar que tú recibas agua. El agua depende, en aquel entonces, dependía la gente del agua para vida. El agua representaba la vida. Si ellos no tomaban agua, y si el rebaño no tomaba agua, hermanos, se morían, de plano se morían. Por eso el enemigo, los filisteos, estaban preocupados, dicen, bueno, ¿cómo una estrategia que no tomen agua? Una estrategia del enemigo en este año, que no reciban la palabra, que estén más preocupados por los afanes. Vamos a ponerles espinos para que ellos no reciban el agua de la palabra, porque si la reciben van a estar fortalecidos, van a estar nutridos. Y entonces el 18 dice, Isaac volvió a cavar, y entonces venía, él cavaba pozos y venía el enemigo y se los tapaba. Y dice que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. 21. Cavaron otro pozo, también riñeron por él, por eso lo llamó Sitna, y se trasladó de ahí. Entonces cada vez que cavaba un pozo para darle agua a su rebaño, venía el enemigo y había riña y había pleito. Hermano, hay cuestiones que los pastores, a veces nosotros tenemos luchas espirituales, porque uno está tratando de hacer pozos, uno está tratando de hacer que el rebaño pueda ser alimentado, pueda ser nutrido con una buena agua. Y a veces uno como líder, como ministro, como pastor de las ovejas, uno tiene luchas espirituales. Por eso es importante que usted esté orando por sus pastores. Porque uno está tratando, hermano, de hacer un pozo para darle agua al rebaño. Y él dice aquí 3 veces, le pasó lo mismo, 3 veces. Hechos, capítulo 20, 18 al 20. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Ya estamos en el Nuevo Testamento, Hechos 20:20. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente de casa en casa. Mire, y el Señor es sabio. ¿Cómo estamos predicando ahorita, hermano? Yo no predicaba en sus casas, pero ahorita el Señor nos está permitiendo predicar. ¿Cómo? Primero empezamos el año predicando públicamente, y ahí lo dice, aún en ese orden, públicamente y de casa en casa. Mire, amado hermano, yo no estoy acomodando las cosas. Dios es tan sabio, tan perfecto. Y entonces ahí dice que aquí en Hechos, él estaba predicando públicamente y de casa en casa. Él decía, yo no dejé de declararles la palabra. Yo no dejé de declararles las cosas que son útiles para ustedes.
lo hice públicamente, pero también fui a sus casas. Y hoy de esta manera estoy predicando en la comodidad de su casa, la comodidad de su hogar. Qué lindo, usted ahí con sus pantuflas, mire, con su cafecito y tal vez sus pijamas todavía, amado hermano, qué sé yo. Y usted ahí recibiendo la palabra, ahí en su casa. Y eso no lo puede decir aquí en la iglesia, ¿verdad? Aquí no lo vamos a dejar venir con sus pantuflas y tener su cafecito ahí. Pero denle la gloria a Dios, porque ahorita sí puede. Entonces, mire, qué tremendo. Bueno, yo creo que ahí vamos a terminar. ¿O vemos una más? Bueno, vamos a ver una más. Tenemos algunos versículos. El primer libro de Samuel, capítulo 17 al 20, dice: y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo. Acuérdense que Jonatán y David eran amigos, pero ellos hicieron un pacto tan hermoso que quedaron ligadas sus almas. Entonces Jonatán le dijo: mañana es luna nueva y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Perdóneme, hermano, otra vez. 18. Entonces Jonatán le dijo: mañana es luna nueva y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente 3 días, descenderás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día de aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré, mire el versículo 20, yo tiraré 3 saetas hacia un lado, como tirando al blanco. ¿Qué quiere decir todo esto? Ok, le voy a explicar un poquito cuál es el contexto, cuál es el panorama. Primero, acuérdense que Saúl era el papá de Jonatán, Saúl siendo el rey de Israel. Saúl se endemonió tanto, hermano, que de repente le lanzaba, ahora sí, le aventaba lanzas a David para matarlo. Y Saúl lo quiso matar en varias ocasiones. Y entonces, como Jonatán, el hijo de Saúl, amaba tanto a David y era un amor fraternal tan hermoso, que Jonatán lo ayudaba para escaparse de su padre, para guardarlo, que su padre no lo matara. Y entonces, ¿qué vemos aquí? El amor fraternal. Le digo una cosa, yo estoy bien contento, porque yo he visto, amado hermano, y específicamente aquí en Adonai Guadalajara, que Dios ha traído mucho amor fraternal. Yo he visto cómo ahorita usted está valorando más a sus hermanos. Yo estoy valorando más, no que no los valoráramos, no, pero los estamos valorando más. ¿Sabe cuál es la iglesia en Apocalipsis? Que es la que Dios le promete ser arrebatada y no meterlos en gran tribulación. A la iglesia de Filadelfia. Filos, amor. Delfos, fraternal, a los hermanos. Esto es clave. Dios nos está preparando con amor fraternal. Dios nos está diciendo: este año lo que yo quiero es que ustedes tengan un amor fraternal como lo tenía Jonatán y David. Ellos se amaban, hermano, con un amor limpio, con un amor precioso, fraternal. Eso quiere decir que tal vez tú vas a cometer errores, pero el amor que yo te tengo hacia ti los va a sobrellevar. Tal vez yo voy a cometer errores, pero el amor fraternal, hermano, este no es tiempo de pelearnos. Este no es tiempo de dividirnos. Este es tiempo de amarnos, de perdonarnos, de reconciliarnos los unos con los otros. Este es el tiempo de que el Señor nos permita este año 2020 trabajen en el amor fraternal, así como Jonatán y David se cubrían, se guardaban unos a otros, no para hacer vagancias, no para hacer maldades, para preservar sus vidas, para guardarlos en el amor. Entonces, hermano, mire, qué lindo. De repente yo me he dado cuenta que ustedes
De repente me dicen, pastor, le hablé a la hermana tal y estuvimos platicando. Y yo eso lo anhelaba desde hace mucho tiempo, porque yo veía que entre ustedes no se comunicaban, no se hablaban, no había algo fraternal. Y ahora se está dando. Bendito sea el nombre del Señor. Es el tiempo, es el año, es la hora que nosotros nos veamos con amor los unos a los otros. Este no es el tiempo de que aún nosotros como pastores estemos peleados entre los pastores. No, este no es el tiempo. Este es el tiempo de amor fraterno, de bendecirnos, de buscarnos, de amarnos. Hermano, reitero, el año de la reconciliación. Gloria al Señor. Amados hermanos, pues esto es lo que Dios nos dio el día de hoy. Tremendo el año 2020, ¿verdad? Yo estoy asombrado cómo Dios me ha estado abriendo la escritura y dando entendimiento, porque como dijo Salomón, ¿verdad? Ayer lo estaba leyendo, Señor, yo soy torpe delante de ti. Yo no sé entrar, yo no sé salir, pero si tú me das sabiduría y entendimiento, entonces podré pastorear a tu pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, les amamos, les bendecimos y quiero recordarles, creo que el siguiente domingo, si no estoy mal, es Santa Cena. Entonces, prepárese esta semana consiguiendo sus galletitas o lo que usted tenga a la mano. Yo aconsejo, me gusta usar las habaneras, ¿verdad? Porque pues ahorita considerando la economía y pues es un paquetito de habaneras, pues le dura bastante. Y aparte pues es económico. Entonces si usted no tiene vino, tiene juguito de uva ahí para que toda su familia pueda participar de esta bendición tan hermosa. Así es que, amados hermanos, gracias por su obediencia, gracias por dejarse pastorear. Ahorita esta es la forma que estamos pastoreando y entonces hay que dejarnos pastorear. Les amamos en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración pidiendo que esta palabra penetre en nuestros corazones y se quede arraigada ahí, que dé un buen fruto. Papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias, papá, porque están abriendo sus corazones a la corrección que tú estás trayendo a nosotros en este año, papito. Señor, que tu palabra se haga rema, que podamos llevarla a la práctica en el nombre de Jesús. Hoy te suplico que quites toda distracción, que nosotros no nos distraigamos, Señor, que nos enfoquemos, que nos concentremos en lo que tú estás haciendo y en el tiempo que estamos viviendo, que es una preparación para encontrarnos contigo. Gracias por hablarnos, gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por guiarnos, papito. Tú eres el que estás abriendo ese estanque y trayendo un acueducto de tu agua a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada hogar, cada familia, cada hermano y hermana que está escuchando el día de hoy. Y aún aquellos que no han entrado al Evangelio y que están por entrar. Hoy que ellos puedan abrir sus corazones a Cristo Jesús y que puedan recibirlo como Señor y como Salvador. Y aquellos que no andan bien, que se puedan reconciliar contigo, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos.